un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya nos encontramos en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, pero pues muy contentos de estar aquí pues con ustedes como cada sábado. También saludos allá a V Radio en Morelia, Michoacán, a los estudiantes que nos escuchan, pues nos encanta que también por allá estén escuchando este programa sobre derechos humanos. Y bueno, el día de hoy pues les vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a todos nos preocupa y nos ocupa sobre todo, a jóvenes, a adultos jóvenes, adultos ya un poquito más maduros y a gente que está en la tercera edad, ¿por qué no decirlo así? A todos nos preocupa el tema del trabajo, pero más que preocuparnos, como le dije, es algo que nos tiene que ocupar a todos. ¿Qué vamos a hacer cuando seamos grandes? Ahora vengo con muchas canciones, como decía la canción, Nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Por ejemplo, los que nos escuchan allá en V Radio, pues se están preparando para salir a trabajar, tener un gran trabajo, tener pues el dinero suficiente para tener las condiciones básicas de existencia, tener pues tal vez un automóvil, para la renta, eventualmente para la casa, para si decide formar una familia, pues para los niños, para la educación de estos, para todos los gastos que todos nosotros tenemos, pero resulta ser que a veces cuando salimos de la universidad o incluso esa gente que no tiene la oportunidad a veces de estudiar, esa gente pues a veces se pregunta, ¿de qué valió todo esto? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, sobre este tema, sobre el derecho al trabajo, hoy vamos a hablar. Hoy vamos a desenrollar un poquito este tema del trabajo, porque hay mucha gente que tiene esa disposición para trabajar, pero hay mucha gente que nada más está con la mano extendida, esperando que suceda un milagro y que papá gobierno le diga, ahí te va tu cheque. Y bueno, Héctor, me da muchísimo gusto saludarte y pues empezar un poquito a aterrizar este tema que es el derecho al trabajo. Hola, Moni, sin duda un tema que a todos nos es trascendente, importante. Este asunto del trabajo, pues en realidad dignifica a la persona. Y me parece que pocas veces nos ponemos a reflexionar en cuánto bien nos hace el trabajo. A veces tenemos la idea de que el trabajo es como un castigo. Claro, nos imaginamos que tenemos el grillete, ¿no? Ahí, que decimos, chin, ¿por qué tengo que trabajar? Tan feliz que sería todo el tiempo estando en la playa. Pero en cambio, cuando nosotros nos damos cuenta de que el trabajo no es solamente una manera en la cual nos hacemos de recursos o nos hacemos de dinero para vivir, sino que en realidad es algo que nos puede llenar o nos puede amargar por completo, creo que empezamos a entender la verdadera dinámica que tiene el trabajo. Trabajar no es solamente una manera en la cual nos ganamos la vida. Trabajar es una forma en la cual nos podemos hacer felices o nos podemos hacer verdaderamente tristes y amargados en el mundo. No basta incluso, Moni, y creo que en este sentido, pues algunas veces no nos ponemos a reflexionar, pero creo que no basta tener un gran salario para ser feliz en el trabajo. ¿Tú estarás de acuerdo con eso? Así es, fíjate que a mí me ha tocado ver en diferentes trabajos en los que he estado que hay dos personas que pueden estar haciendo la misma labor, pero hay una que lo hace con ganas, que lo disfruta, que trata de mejorar lo que sea que se esté haciendo, y hay otras que pues nomás van para cumplir con el reloj checador, que siempre están pensando en otra cosa, no disfrutan lo que hacen, no le ponen pasión a su trabajo y solitos se van estancando poco a poco. Y como dice Héctor, no depende que uno sea feliz. Mira, con que uno le paguen lo suficiente para tener una vida decorosa, ya uno está del otro lado. Pero cuando uno encuentra un trabajo que realmente quiera, que le apasione, ya puede tener
casi que la felicidad garantizada. Y ahí es donde hace sentido, Moni, platicar sobre las motivaciones, sobre aquello que nos motiva, aquello que nos mueve y que nos anima a levantarnos todos los días para ir a un determinado lugar, aunque a veces nos quede lejos, aunque nos quede complicado, a pesar de que nos enfrentemos al doble, triple, cuádruple, hoy no circula, para llegar a una oficina y ganarnos con el sudor de nuestra frente, si es que es una oficina, porque a veces no es una oficina, es la obra, hay muchas opciones en las cuales podemos trabajar, pero lo que importa es saber qué es lo que nos motiva para trabajar. Y en algunas ocasiones se nos olvida eso y pensamos que todos nos motivamos por lo mismo. Regreso al tema del salario. Hay ocasiones en las cuales los jefes piensan que el colaborador está desanimado porque no está ganando suficiente o porque no le han dado un ascenso para que gane más. Y es porque el jefe efectivamente se motiva con eso. Pero hay otras personas, hay otros colaboradores que lo que les motiva de fondo es que les reconozcas, es que les saludes, es que les digas que lo que están haciendo es positivo, es bueno, que está bien hecho, o que a veces les digas, oye, esto que estás haciendo la verdad es que no está bien hecho, o que les tomes en cuenta para tomar decisiones, o sencillamente que el ambiente de trabajo es un ambiente de trabajo digno. Yo no sé si tú en alguna ocasión llegaste a entrar hace, no sé, 10, 15 años a alguna instancia de gobierno, hoy todavía algunas, pero realmente eran espacios deprimentes. Cuando entrabas y veías esas caballerizas, veías las máquinas de escribir o primeras computadoras que empezó a tener el gobierno en aquel entonces, decías, híjole, pues es que ¿cómo puede ser aquí la gente feliz? Y claro, salías de ese lugar con la retroalimentación que te daban las personas que habían trabajado ahí y te decían, es que es un lugar horrible, yo nomás vengo aquí de 8 a 2, estoy aquí pues haciendo como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan y de fondo, Moni, esto es gravísimo en el tema del trabajo. Y yo creo que hoy que vamos a poder platicar sobre los derechos laborales, vamos a poder profundizar muy rico sobre todos estos temas y poder platicar con nuestros escuchas sobre lo importante que resulta para ellos su trabajo. ¿Qué te parece si los invitamos a participar con nosotros? Claro que sí, mire, usted puede llamarnos, estamos transmitiendo en vivo, estamos en el teléfono multilínea 1035-0043, se lo repito, 1035-0043, y qué tal si usted nos platica de sus experiencias de trabajo. Yo creo que todos hemos tenido experiencias buenas, muy buenas, tal vez algunas malas, pero pues de todo aprendemos de estas experiencias de trabajo que todos tenemos a lo largo de nuestra vida. Y fíjate, Héctor, que el día de hoy tenemos un especialista que nos va a hablar sobre este tema del derecho laboral, del derecho al trabajo. Y bueno, no sé si nos los quieras presentar, Héctor. Pues con mucho gusto presento a un especialista, pero no solo eso, un buen amigo y un extraordinario maestro con quien hemos tenido la oportunidad, bueno, con quien yo personalmente he tenido la oportunidad de tratar de conocer y de aprender en este último año de mi vida. Con una trayectoria de más de 25 años en la formación en el talento directivo, Mario Zavala Ojeda, quien hoy nos acompaña, es candidato a doctor en educación por The George Washington University, máster en dirección de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Además, ha realizado estudios sobre dirección de empresas en Harvard Business School y en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, IES, en Barcelona. Cuenta con un diplomado en Procuración de Fondos y Desarrollo Institucional en la Indiana University. Procura. ¿Qué te parece, Moni? No, pues muy preparado tu profesor, ¿eh? ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a este programa. Muy buenos días, Moni. Muy buenos días, Héctor. Bueno, pues fíjate que estábamos comentando aquí, Héctor y yo, que el trabajo es, pues más allá de estar 8 horas haciendo algo, es algo que nos dignifica, ¿no? Que le da también sentido a nuestro ser, pero que en México pues tenemos muchas interrogantes en torno al tema del trabajo, porque a veces, fíjese, maestro, que conociendo a gente de toda la República, a veces hay gente de ciertas zonas de la República que sueñan, su sueño es ser sus propios jefes, crear una empresa, son muy productivos. Y tal vez tenemos gente que lo único que está esperando es que el gobierno le dé algo. Entonces, hay muchas posturas en cuanto a los trabajadores de qué es lo que tienen que hacer. Tenemos que esperar a que pase algo, tenemos que decir, no me importa lo que haga el gobierno, yo voy a hacer mi propia empresa.
¿Cuál es la postura del mexicano aquí? Bueno, pues evidentemente tocas la parte más sensible de los aspectos que tienen que ver con la realidad del trabajo. Y como toda realidad social, reconocer que es un fenómeno que toca a distintos ámbitos, no solo desde el aspecto, y me gustó mucho que comenzaras con esa perspectiva antropológica de cuál es el sentido del trabajo en cuanto a dimensión que dignifica a la persona, sino quizá las más inmediatas para todos nosotros, que son quizá la económica, ¿verdad? Por supuesto la jurídica, pero no negar que también tiene otro tipo de dimensiones. Hay una dimensión social, por supuesto, una dimensión política, de la propia realidad laboral y naturalmente, y digamos, como tú lo mencionabas, pues sí, un ángulo cultural, ¿no? Y me parece que, obviamente, como suele suceder en todo esto, si tratáramos de decir hay una visión estandarizada o generalizada promedio, me parece que perderíamos la riqueza de los matices de todos nuestros distintos contextos como nación. Pero sí me parece que como país, visto así de bote pronto, sí tenemos una gran contradicción, una gran contraste de dos perspectivas fundamentales. Una primera en la cual parecería ser que el trabajo recupera esa herencia de, digamos, de lucha por conquistar nuestra realidad, de conquistar el dominio sobre los recursos, si pudiéramos hablarlo así, y ser yo el arquitecto de mi propio destino. Tradicionalmente se identifica con los estados o con la zona norte del país, etcétera, pero también la podríamos identificar con aquellos sectores que decía algún finado político que son los herederos de digamos, de la clase del esfuerzo, ¿no? Es decir, que tratan de construir su propia realidad, tratando de sobreponerse a pues digamos, a las adversidades que pudieran estar confrontando. Pero por otro lado, tienes lamentablemente una postura entre reivindicativa, resentida y hasta cierto punto, me atrevería a decir miope, en donde más bien yo yo concibo el trabajo como algo que me debe ser dado, no algo que yo construyo, sino algo que se me debe asignar. Y más que el trabajo, el ingreso, ¿no? Entonces, eso me parece que históricamente ha traído una enorme tragedia a este país, porque en lugar de estar pensando cómo generar riqueza, para luego distribuirla, por supuesto, para ver cómo la genero, en lugar de eso, se asume una perspectiva de que ahí está, y usualmente la tiene alguien que de forma malavida la posee y que la acumula, por supuesto, a expensas de otros, y yo, por lo tanto, debería de tener una parte de eso, debería recibir mi tajada, ¿no? Entonces me parece que esa contradicción de visiones no hace sino, en primer lugar, entrampar las ruedas del país, y en segundo lugar, no nos permite tener una lectura de la realidad, que esa es quizá la mayor de las tragedias, ¿no? El poder adecuar nuestro intelecto a la realidad, ¿verdad? Que ese es finalmente el sentido de la inteligencia, no se da. Y entonces, por lo tanto, nos vamos con perspectivas ideológicas o con perspectivas completamente sesgadas que, insisto, nos tienen en buena medida en donde estamos. Perspectivas ideológicas, Mario, que pudieran remitirnos a los primeros años de este país, los primeros años del siglo pasado de este país, 1910, con la familia revolucionaria, una familia revolucionaria que nos hizo pensar que el tema del trabajo y del salario era sencillamente un derecho y que pocas cosas teníamos que hacer a cambio de recibirlo. Y justamente en razón de eso, el artículo 123 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, y de aquí se deriva todo esto de lo que estás hablando. ¿Qué podríamos profundizar al respecto? Fíjate que qué buen punto que tocas, porque finalmente el 123 no hace sino recoger, y en eso la perspectiva histórica es muy importante, recoger toda una, digamos, una epopeya, si me permiten el uso de la palabra, característica desde el inicio de la Revolución Industrial, ¿no? No debemos de ignorar que esta visión del trabajo es producto precisamente de toda una
pues digamos, una larga trayectoria que podríamos considerar claramente de renovación, por supuesto, pero también trágica, porque desde luego estamos señalando momentos en que la economía mundial, desde la revolución industrial, por eso lo señalaba, se dinamiza y en donde claramente quienes tienen la oportunidad, dirían los marxistas, de tener una acumulación originaria de capital, así es como lo definen ellos, se va perpetuando y por lo tanto esto lo que hace es extraer lo que ellos también llaman plusvalía o riqueza del trabajador. Independientemente de esa perspectiva que es claramente ideológica, lo que sí podemos ver es que hay una gran masa que se desplaza del campo a las urbes y que su supervivencia se ve tremendamente limitado. Mientras que ese nuevo grupo ascendente que desplaza a la aristocracia, lo que la economía marxista define como burguesía, es la que gracias a esa acumulación originaria empieza a tener una enorme, pues digamos, capitalización de beneficios. La realidad es que estos grandes bloques de población se ven faltos de por supuesto, digamos, casa, comida y sustento, pero sobre todo de una instancia que pudiera apelar contra los que podríamos llamar abusos, jornadas laborales de 14 horas, trabajo infantil, trabajo de la mujer en estado de gravidez, etcétera, ¿no? Tan es así que el primer gran llamado a tomar conciencia de esto, y por eso yo hablaba de renovación, es justamente León XIII, si mal no recuerdo, con la encíclica Rerum Novarum, donde habla de las cosas nuevas y en donde en franco contraste con esta visión materialista histórica que trae Marx, León XIII lo que dice es saber qué es lo que le está sucediendo al ser humano, ¿verdad? Lamentablemente, ahora sí, en el caso del país, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la reproducción de esta misma situación como se había dado en otros lados, ¿verdad? Entonces son unos cuantos los que logran pues hacerse de esta capitalización originaria y por lo tanto es la inmensa mayoría del país la que se ve privada de ello. Pero, ¿cuál es la gran tragedia? Que en lugar de asumir una visión de país en donde el trabajo parte o la generación de riqueza parte a partir de lo que, valga la redundancia, de lo que como ser humano, de lo que el individuo puede aportar, tiene que ser más bien una sustracción de riqueza de otros actores desde donde se va a hablar de una supuesta justicia, ¿verdad? Y sin negar que efectivamente justicia en un sentido estricto es darle a cada quien lo suyo, esta sustracción no hace sino pulverizar la riqueza existente. Entonces, en lugar de estar hablando de una visión de, bueno, cómo podemos estar hechos para adelante para multiplicar las fuentes de riqueza, se ve desde una perspectiva meramente distributiva, lo que acaba por decir, bueno, si me permiten el refrán, entre menos burros, más solotes, y entre más, menos. Entonces, por lo tanto, esto no ha hecho sino que a lo largo del tiempo ir, insisto, minimizando las posibilidades de ver al trabajo como una palanca real de desarrollo individual para comenzar. Maestro, me parece genial la forma en que usted ha resumido lo que pues pasó todo el siglo pasado, ¿no? Y también finales del siglo de 1800 y cacho, que fue eso, ¿no? Que fue la revolución industrial, que se dieron tantos excesos con menores, cuántas horas trabajaban, zonas insalubres, un exceso, y que de este exceso pues nace el marxismo con propuestas, tampoco hay que condenarlo absolutamente, algunas cosas fueron positivas, otras fueron terriblemente negativas, con muchas vidas de por medio, y también por otro lado acaba de tocar la cuestión de la economía liberal, ¿no? Que está muy bien generar riqueza, si no hay riqueza no va a haber nada que repartir, pero pues obviamente que ahí el Estado también debe tener una función, si se quiere, pequeña, pero como al día de hoy está, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el 123, que pone ahí los límites, ¿no? Pone jornadas de tantas horas, tantas semanas para las embarazadas, menores de 16 años, sabes que no puedes trabajar, y hasta cierto límite, porque también en la naturaleza humana a veces no tenemos límite, ¿no? Y es un tener más, explota. Y creo que hemos llegado ahorita en México a un punto en el que chocamos y nos encontramos con la globalización. Y ahora ya no sabemos realmente, pues, qué es lo que tenemos que hacer frente a la globalización. Estamos en competencia
si entramos a la competencia global, estamos en la tercera división, estamos en la de en medio, tenemos al vecino más ricachón, se ha perdido un poquito qué es lo que le toca hacer a México, en qué tiene que enfocar toda su energía. ¿Estamos capacitados para dar la pelea en la globalización o solo vamos a hacer pues pura mano de obra barata? Vamos a generar muchos empleos, pero pues bastante baratitos y malhechones. Y ojalá y generáramos muchos empleos, que ese es el punto trágico. Ahora, me parece, Mónica, que de lo que tú mencionas, y vaya, habría que verlo con distintas partes, ¿no? Yo creo que una de las grandes tragedias de este país, visto constitucional o jurídicamente hablando, como artículo 123, es que, por supuesto que es una belleza. O sea, naturalmente leemos no solo ese, sino las garantías sociales originales del constitucionalista y dices, por supuesto, claro, ¿quién no aspira? Claro, ¿quién no aspira a un país de esta naturaleza, verdad? El problema desde ese ángulo y sobre todo en el tema laboral es que jurídicamente hablando, vivimos en una tremenda esquizofrenia en este país desde su origen, porque una cosa es el 123, la Ley Federal del Trabajo y todo lo que de ella se desprende, y otra cosa es la realidad de la práctica. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro contexto tangible? Es decir, por un lado, ciertamente, lo que visualiza el Estado, y aparte así se concibe nuestro Estado nacionalista revolucionario a partir de los 20, concibe este conflicto, ¿verdad?, entre un sector privado que asume históricamente como abusivo, explotador y todo lo que tú quieras. Es el villano de los murales. Por supuesto, pero por otro lado está el trabajador, o está el trabajador organizado, es decir, que aquí habría que entender la figura del trabajo organizado de manera sindical como piedra fundamental del régimen actual y de la ideología del nacionalismo revolucionario, aunque, bueno, eso se puede discutir mucho, pero bueno, donde tienes una potencial conflicto. Entonces, de la ideología del Estado, el Estado se asume como, claro, el árbitro de ellos. Pero ese arbitraje, insisto yo, es bastante esquizofrénico, porque, insisto, tienes la ley, pero por otro lado tienes la manera de aplicarla. Y la manera de aplicar la ley en este país no está en manos del judicial. Es decir, la justicia laboral no está en el Poder Judicial, está en el Poder Ejecutivo. Las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Ejecutivo. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tienes? Bueno, por un lado, al Estado Nacional y sobre todo del 46 en adelante, no digamos del 52, lo que dice es tenemos que impulsar el desarrollo del país y claramente esto supone la concurrencia del sector privado, ¿verdad? Entonces tenemos que dar la opción, pero que el sector privado no se pase y por lo tanto tenemos aquí al sector laboral, ¿verdad? Al sindicalismo, al obrero organizado. Entonces, por lo tanto, yo me erijo como supremo juez y por tanto aplicaré, decían, bueno, los jesuitas, y perdón la digresión, los jesuitas, San Ignacio en sus ejercicios espirituales usa una regla que se llama el tanto cuanto, es decir, tanto debo hacer o debo usar de un bien cuanto me acerca a mi fin último. Bueno, aplicando esa regla del tanto cuanto en nuestra realidad nacional, el tema es que el Estado aplicará tanto la ley cuanto sea necesaria para mantener ese equilibrio y dejará de aplicarla tanto sea necesario cuanto le beneficie. Entonces, por lo tanto, si a mí lo que me interesa es, por ejemplo, atraer inversiones y por lo tanto tengo una situación en donde, bueno, vendrán a instalarse, pero quien se va a instalar, sobre todo si es capital extranjero, dice, a mí cuídame la situación laboral, entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Bueno, hablaré con los líderes, firmaremos contratos de protección, traeré un sindicato blanco, etcétera, y como yo estoy a la mitad del camino, bueno, me encargaré de que no tengas problema. Por contra, si estamos en una situación, ¿verdad?, en donde es un sector en el cual, pues, me interesa mantener mi vigencia, mi hegemonía, etcétera, entonces apoyaré a la aplicación de la ley a rajatabla con tal de mantener claramente mi equilibrio en el poder, ¿no?
Entonces, este triángulo perverso entre gobierno, empresa y sindicatos es lo que hemos llamado al día de hoy paz laboral y la cantamos a todas luces. Bendito que existe esa paz laboral. Sí, el problema, y como tú bien lo dijiste, Moni, el problema es cuando te enfrentas a la competitividad. Porque claro, la paz laboral sirve cuando estás en una economía cerrada, cuando estás en un momento o en unos años de crecimiento imparable, cuando todo lo que vende se consume, cuando todo el incremento de precios que hagas se puede repercutir al consumidor y cuando, si me permites la expresión coloquial, cuando la autoridad tiene los pelos de la burra en la mano. Pero cuando estamos en un contexto global donde la competitividad tiene otro tinte, donde el enemigo no es el empresario, sino quién hace mejor las cosas que tú y más barato, entonces desde luego hay esa paz laboral, qué bueno que exista, pero no es lo que te va a ayudar a ser competitivo. Nos empieza a quedar claro, Moni y Mario, que este modelo paternalista, del cual podríamos profundizar en el siguiente bloque, ha sido dañino muchísimo para México, pero además ha sido un modelo que hemos ido importando en las empresas. Y creo que cuando nos empecemos a meter al tema ya de la empresa, en el siguiente bloque podremos profundizar más en él. Yo quiero invitar a nuestros escuchas a que nos llamen 1035-0043, nuestro teléfono en el estudio, para que nos deje sus mensajes y nos pueda platicar qué opina sobre esto de lo que hemos estado hablando, cómo ha sido su situación laboral, cree que sus derechos laborales se respetan o no se respetan. De eso profundizaremos más en el siguiente bloque, ¿no, Moni? Así es, nosotros regresamos después de este corte. En un momento regresamos a Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Vive una experiencia fascinante en ADO Platino. Déjate consentir con uno de nuestros 25 cómodos asientos tipo cama, en donde encontrarás un práctico kit que te será de gran apoyo en tu viaje. En cada uno de nuestros asientos disfrutarás de un sistema de entretenimiento individual, en donde podrás ver más de 50 películas, documentales y series de televisión, así como escuchar más de 800 canciones. Además, está equipado con conexiones eléctricas entre los asientos, para que tus aparatos no se queden sin energía. Nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado, que ayuda a mantener limpio el aire interior. Cada una de nuestras unidades está equipada con baños independientes para hombres y mujeres. Y para hacer tu viaje aún más placentero, contamos con un servicio de cafetería a bordo. ADO Platino, ahora directo de terminal a terminal, sin pasos intermedios. Una experiencia difícil de igualar. Ya estamos de regreso a Es tu derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Ya estamos aquí de vuelta en su programa Es tu Derecho. Estamos hablando sobre los derechos laborales y tenemos aquí en el auditorio al maestro Mario Zavala, que estamos platicando muy a gusto de pues cuestiones laborales tanto en lo macro como en lo micro. Y bueno, lo que más nos interesa es usted, le respetan sus derechos laborales, sus 8 horas, tiene vacaciones, reparto de utilidades, etcétera, etcétera, que bueno, como dicen, la ley está muy bonita, a todos nos gustaría tener todo eso, pero del dicho al hecho, un poco de trecho. Un poco de trecho, pues más bien un mucho trecho, pero trecho relativamente medio es el que tenemos como labor, quienes defendemos el tema de la vida, ir a cubrir la próxima semana, ¿no, Moni? 23 de abril, a las 10:30 de la mañana, en la Fuente de la Diana Cazadora, tenemos la Marcha de Pasos por la Vida. Todas las personas que están dispuestas, que están animadas, que quieren participar en la defensa de la vida en México, entre los cuales, por supuesto, nos encontramos quienes defendemos los auténticos derechos humanos, pues vamos a estar por allá en este evento. Un evento que además pinta muy bien, dicen que va a haber sorpresas, que va a haber muchísima gente, y claro, hay que mandar una señal fuerte, contundente, de que las personas que están a favor de la vida en este país estamos dispuestos también a salir a la calle a defender este derecho. Claro, una libertad de expresión, y tengo entendido que igual pueden ir niños, es un evento también familiar, es una distancia no tan larga, Héctor, es ahí de la Diana Cazadora al Monumento a la Madre. Eso sí, llévese su agua, un sombrerito, unos lentes, porque ya he visto cómo está el sol en esta ciudad, así es que hay que protegernos bien y pues disfrutar esta caravana que va a estar muy interesante. 23 de abril a las 10:30 de la mañana en la Fuente de la Diana Cazadora, esa es la cita, y de ahí caminaremos, tengo entendido, hasta el Monumento a la Madre en Sullivan, ¿no? Así es un recorrido corto y
Ya está, es la próxima semana, 23 de abril, apártelo usted y ahí nos veremos con mucho gusto. Y llámenos a este estudio para seguir platicando sobre el tema del trabajo. 1035-0043. Visite la página de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, comexdh.org.mx. Mario, nos quedamos platicando hace un momentito sobre el tema de este paternalismo que se ha vivido en México, que desafortunadamente también se metió a las empresas y hoy el trabajador piensa que la empresa tiene la obligación de mantenerlo, pues no solamente el tiempo que trabaja, sino además de por vida. Vemos montones de personas que están preocupadísimas por ver cómo le van a hacer para lograr conseguir su pensión en el IMSS, porque van a ser de los últimos que van a tener el derecho a tener este beneficio, pero el dinero ya no alcanza en México y esto nos pone contra la pared en términos de competitividad. Lo señalas con toda claridad, Héctor, y me parece que, en efecto, como señalábamos en el bloque anterior, este triángulo perverso entre prácticas, gobierno, empresa y sindicatos, que definía yo como el triángulo de la paz laboral, si nos damos cuenta, quien está ausente de ahí es el trabajador. Pongo ejemplos de cómo esto ni siquiera ayuda a que nuestra ley laboral, decía yo, el 123, la Ley Federal de Trabajo y demás, verdaderamente traiga un beneficio para el individuo. Voy a poner un ejemplo muy sórdido, ustedes me perdonarán, ¿verdad? Existen hoteles de paso a las salidas de nuestras carreteras y en donde, pues se contratará a alguien que haga el aseo, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, cuando yo he puesto este negocio, ¿verdad? Y conozco los intríngulis de la ley, ¿verdad? Me empieza a entrar un cierto resquemor, porque capaz que ya me he quemado con aquella lumbrecita que es que alguien haya llegado, se haya ido y ahora me demande por despido injustificado, que no fue otra cosa sino abandono de trabajo, pero claro, como yo, empresa, tengo la carga de la prueba, estoy ya asustado. Entonces resulta que contrato a alguien que no tiene el más mínimo conocimiento de sus derechos laborales y entonces, por lo tanto, se le puede engatusar muy fácilmente diciéndole, ¿qué crees? Hasta prestaciones de ley te voy a dar, ¿verdad? Que es el mínimo que debería de garantizar, pero se ve como gran justicia. Pero, sin embargo, hay un tema aún peor, ¿verdad? ¿Cómo le hago para protegerme? Porque efectivamente, como yo, empresa, tengo la carga de la prueba, el criterio fundamental es cómo me protejo de los abusos que van a venir a mi alrededor, ¿verdad? Si estoy construyendo una barda, ¿verdad? En ese momento me puede llegar alguien con su charola diciendo yo soy la sección tal del sindicato tal y entonces te emplazo a huelga, pero es un trabajador, ni siquiera es mío, no importa, ¿verdad? Oye, pero mi empresa es de telecomunicaciones, tú vienes del sindicato cementero, no importa, tengo la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y entonces es cuando se da esta negociación medio perversa entre los actores. Pero vayamos nuevamente al nivel del individuo, ¿verdad? Entonces yo llego a trabajar para el aseo de este hotel de paso y entonces me dice el dueño, pero ¿sabes qué? Por favor, me vas a firmar una hoja en blanco, ¿verdad? Un autógrafo. Para que cualquier cosa no haga. Bueno, claro, ahora dicen nuestras autoridades laborales, ya no se va a admitir documento autógrafo en ese. Perfecto. Ahora lo que hacen es, no me vas a firmar la hoja en blanco, me vas a firmar un pagaré en blanco. Porque el pagaré ya no es materia laboral, ya es materia mercantil. Y entonces, por lo tanto, ahí sí ya no sale la ley laboral de por medio. Y además, ahí sí ya no es el patrón el que tiene la carga de la prueba, sino aquí sí ya son pares. Entonces, este tipo de abusos, este tipo de claras injusticias, ¿qué es lo que nos dice? Que si bien la ley laboral es maravillosa, realmente, ¿quiénes le sacan beneficio? La parte corporativa, tanto empresarial como laboral, como la parte sindical. Mencionabas aquí una cuestión que yo creo que, sobre todo desde el arribo de la globalización, es nuestro reto más difícil, que es lo que llamaríamos esta tensión entre la competitividad y lo que podríamos llamar el derecho a la estabilidad laboral. Porque uno de los derechos humanos que hoy se maneja y a nivel de la OIT y demás es el que yo tengo derecho a la estabilidad en el empleo, a la estabilidad en el trabajo. Dígase de otra manera, yo tengo derecho a que si me meto a trabajar a los 25, me jubile a los 50 en algunos lados, con 25 años de trabajo, ¿verdad? Y de edad mínima, pues también, ¿verdad? Pero el tema es que la competitividad no necesariamente asume de a gratis esta
permanencia en el trabajo. ¿De qué depende? De que las personas permanezcamos empleables. Entonces, claro, si resulta que mi competitividad individual se limitó a que, pues claro, yo durante 25 años lo único que hice pues fue estar en vigilancia, sentado, meciéndome de un lado a otro, no tengo ninguna otra competencia y soy un costo fijo para una empresa, bueno, desde luego seré candidato al despido inmediato. ¿Que eso atenta contra el derecho a la estabilidad laboral? Por supuesto. Pero ahí el tema de fondo nuevamente es quién tiene más culpa, el indio lo que le hace compadre. ¿Dónde estuvo la empresa definiendo nuevas responsabilidades y facilitando la la empleabilidad de la persona y la capacitación de la persona? ¿Dónde estaba el movimiento obrero organizado señalando que, a ver, si quiero ingresar a un mundo competitivo, si quiero que mis empresas sean realmente de clase mundial, pues tenemos que tener trabajadores de clase mundial? Pero por el contrario, muchísimos sindicatos ven a la calidad total, ven a la flexibilidad en el trabajo, ven a la multihabilidad como la gran amenaza, ¿verdad? No digamos la automatización. Entonces, desde luego, este dilema que no acaba de resolverse a nivel macro requiere urgentemente de atención, porque si no, entonces, ¿qué tipo de empleos vamos a generar? Pues eso, o sea, empleos meramente, pues digamos, de poca especialización, por tanto, de poco valor agregado, y eso nos llevará a compensaciones muy, digamos, de muy bajo alcance, y en donde, lo más trágico, cualquier otro país nos puede rebasar. Ya nos pasó con China, no digamos ahora con Vietnam. Fíjate qué interesante que estas instancias que son los sindicatos y las empresas que deberían de tener estrategias claras para que el trabajador esté en mejores condiciones, a veces es todo lo contrario, ¿no? Y hasta son asociaciones perversas entre el sindicato y la empresa, y en medio el que está es el pobre trabajador, ¿no? Que siempre vemos que la parte de arriba del sindicato es la que está mejor, los dirigentes, y tienen ahí sus arreglitos con la empresa me dice, mira, contrólame estos, no hagas estos, y en vez de que los dos estén luchando, porque sabes que yo quiero que de una persona que entre del nivel más bajo, a los 5 años ya puede estar desempeñando otras 3, 4, 5 funciones, se vaya superando, pueda asistir a cursos, tal vez sacar una licenciatura. O sea, en vez de que los dos saquen lo mejor del trabajador, a veces hunden al trabajador, y esto es una pena, una vergüenza. Y bueno, obviamente también hay empresas muy buenas, sindicatos, híjole, está cañón, pero sacar alguno bueno, porque sí están pues muy difíciles. Pero yo te quiero preguntar, Mario, ¿cuál es tu opinión sobre estas empresas de outsourcing? Y no sé si le puedes explicar a nuestro auditorio, porque algunos yo creo que no tienen muy claro este concepto. Con todo gusto, Moni. Uno de los aspectos fundamentales que ha traído la globalización y la apertura, la liberalización económica en general que venimos viviendo desde el 82 en adelante en el país, no digamos en el mundo, ha traído la idea de que, bueno, yo como negocio, ¿cómo le hago para enfocarme en lo que es verdaderamente mi negocio? Poner la mirada, poner todo mi talento en lo que es propio de mí. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Yo soy una empresa de servicios, ¿verdad? Por lo tanto, lo mío es centrarme en el servicio que voy a dar. Pero resulta que la operación de la organización tiene una serie de vericuetos que no son lo esencial de mi quehacer, pero que tengo que atenderlo y pudiera causarme distracciones. Desde cosas tan sencillas como lo que pudiera ser, la limpieza, como pudiera ser la operación telefónica, como lo pudiera ser el propio manejo de las tecnologías de información, mis redes de telecomunicaciones y demás. Entonces, lo que ha surgido, y es una cuestión realmente interesante como realidad, es que hay visionarios, y uso la palabra tal cual, o hay empresarios que dicen, a ver, ¿cómo le hago para que esto, que para esta empresa es un costo hundido y no ve cómo sacarlo, yo poder hacerlo una oportunidad de negocio valiosa? Entonces le dicen a la empresa, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, yo voy a manejarte la parte de aseo, la parte de capacitación, la parte de tecnología, las nóminas, la contabilidad, etcétera. ¿Por qué? Porque yo soy bueno para eso, ese es lo principal que yo hago, ¿verdad? Y tengo tan buena manera de hacerlo que
¿yo contra quién competiré? En primer lugar, contra tus costos. Entonces, voy a hacerlo de manera más barata que tú. ¿Y dónde gano? En el hecho de que lo haga mejor que tú. Y por lo tanto, en esa eficiencia yo estaré ganando dinero. Ese es el planteamiento original del outsource. Que suena es un bien, planteamiento hasta ahí suena estupendo. bien. ¿Dónde está la parte horripilante? Que ese outsource, en lugar de buscar la eficiencia a partir de una mejora de sus procesos de negocio, su rentabilidad la hace oprimiendo o disminuyendo los ingresos lo más que pueda, porque la lógica clara, a menos ingreso, mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, los esquemas de compensación que acaba manejando son esquemas claramente precarios y que aparte tienen unos amarres jurídicos verdaderamente insultantes. Porque entonces toman figuras como el cooperativismo, que es una figura de asociación de trabajadores, ¿no? Donde además cabe señalar que uno de los principales promotores del cooperativismo fue la pastoral de una serie de sacerdotes, religiosos, etcétera, precisamente para recuperar la dignidad del trabajador, pero en este caso no es así. Creo una figura cooperativa para que entonces, ya que todos estamos en esta figura, la utilizo para ahorrarme una serie de gastos, como pudieran ser de previsión social, de seguridad social, y con eso minimizo el tema. Además, tengo mi sindicato blanco. Entonces, claro, si una persona me empieza a generar problemas, yo no me preocupo, voy con el sindicato y a través de la ley, utilizando la cláusula de exclusión, que podrá decir la Corte que es inconstitucional, etcétera, pero bien que la siguen aplicando, y entonces el trabajador se va, ¿no? O bien, a través de otro tipo de mecanismos, voy haciendo que que la contratación sea por tiempo y obra determinada, y entonces voy cortando y cortando y cortando, ¿verdad? Entonces, claro, la pobre mujer que viene desde más allá de Iztapaluca a hacer el aseo en Santa Fe, ¿verdad? Y luego de pronto le empiezan a cortar y a cortar, no tiene conocimiento de si tiene derechos de antigüedad, por supuesto no reparte utilidades, ¿verdad? Porque son empresas donde la nómina está por fuera, entonces es una empresa que proporciona ese servicio, no acumula utilidades, no hay paga de las mismas, y entonces lo que va generando es una serie de abusos. Ojo, esto no es exclusivo del outsourcing. Estas son prácticas que la malentendida aplicación o las lagunas o los contubernios que precisamente permite la aplicación de la ley hace que se lleven en cualquier empresa. Yo tuve alguna vez la oportunidad de platicar con un secretario del trabajo y recuerdo una expresión que yo escuché entre admiración y franco susto, porque él decía, mira Mario, lo que nos interesa es generar empleo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, aquí lo que importa es lo que está dentro del papel, pero si hay que apuntar algunas cosas en el margen, pues están allá en el margen, pero siguen generando empleo. Entonces, esa visión de, bueno, no importa con tal de que la gente ahí se vaya empleando, lo que hace es, nuevamente, es la perversión completa del espíritu de la ley. De esa famosa ideología de nacionalismo revolucionario y del trabajador o de la alianza histórica entre el Estado y los trabajadores para una aplicación, porque finalmente no hay el atrevimiento a decir es que tenemos que cambiar de paradigma. Terrible. Mario, este concepto que estás planteando me parece realmente interesante y muy importante porque nos deja ver hasta dónde le corresponde a las empresas y al propio Estado participar en el tema laboral. Pero por otra parte, en el ámbito micro, en el ámbito del trabajador, no dejamos de tener esta tentación de trabajar en la informalidad, de recibir el dinero por fuera, esta práctica común, seguramente la han visto con profesionales, que necesita un servicio. Oye, ¿y vas a requerir factura o no vas a requerir factura? Porque pues si no, te cobro el IVA además, ¿no? Entonces, estos conceptos que están tan metidos en nuestra cultura y en nuestra realidad laboral, ¿qué tanto bien le hacen al país y por qué el trabajador debería optar por dejar de tener estas prácticas? Héctor, me parece que pones justamente el dedo en la llaga porque luego el concepto de informalidad somos tremendamente clasistas. Asumimos como informal al corredor de puestos que se instala sí, claro, sobre San Cosme. Ahora Maceta, ¿no? Claro, porque bueno, pues ya los veo en algún lado. O al tianguis que se instala cerca de Delfín Madrigal, o todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero la informalidad en estricto sentido toca lo que tú dices, el te facturo, bajo qué régimen lo hacemos, etcétera. Ahora, en términos estrictamente de trabajo, el gran dilema de la informalidad me parece que proviene de una tremenda irresponsabilidad aquí sí del Estado.
porque en lugar de poner las condiciones, de alentar la generación de oportunidades de negocio bajo esquemas, digámoslo así, fácilmente institucionalizables, en lugar de eso, ¿qué es lo que nos pasó desde el 82 en adelante? Pues claro, las empresas hacen implosión. El gobierno, o hicieron implosión, el gobierno ya no es como el de antes, ¿verdad? En nuestras administraciones de latinada izquierda, como se llamaban, en donde, perfecto, yo me quedo con la empresa y la sigo manteniendo claro, porque a ver, ¿de dónde? ¿Verdad? Estás hiperendeudado, como lo volvemos a estar ahora, no tiene, ¿qué es lo que vas a hacer? Antes el dilema era, ¿rescato empresa o empresa? El día de hoy me parece que la situación es mucho más trágica, porque el dilema del Estado es, ¿qué hago? ¿Sigo con mis prácticas clientelares de dar becas y ayudas y asistencialismo que nadie saca de pobre, pero bien que me amarra el voto, ¿verdad? Porque, claro, a ver, traigo al coco y digo, si me quitan del gobierno, a ver si te mantienen la beca, a ver si te mantienen la ayuda o el subsidio, ¿verdad? Pero en lugar de haber hecho eso, ¿qué es lo que sucedió? Insisto, lo que he escrito en el margen, me hago de la vista gorda, ¿verdad? Y entonces empieza a crecer este sector informal porque la gente tiene que comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza a darse este fenómeno, ¿verdad?, propio de nuestras economías subdesarrolladas, porque aparte México no es el único que vive este fenómeno, en donde ojalá y fuera, nuevamente poner el ejemplo, la señora de Iztapaluca, que de pronto la corrieron malamente del outsource y entonces puso su puesto. No, por favor. O sea, la economía formal el día de hoy en el país son verdaderos zares de miles de puestos en distintos tianguis, claro, en distintas ubicaciones, donde a la gente la tienen, y aquí sí, perdón, con cero derecho laboral, porque no hay contrato. Y además te lo dicen, a ver, esta gente ni siquiera sabe. Entonces, se me va a pelar en cualquier momento, pues que venga a chambear, pues yo le doy unos pesos y se va. Y si me quiere hacer ruido, entonces sí, a ver, llamo a la gente que está conmigo en la organización y a ver, dale su sustito a esta señora que me quiere ir a denunciar ante la Junta, porque además la Junta, ¿quién denuncia? No hay entidad, ¿verdad? Y la enorme tragedia de este país es que del 100% de nuestra población económicamente activa, el 50% está en esa situación. O sea, literalmente ese 50% de personas no contribuyen con un ISPT al fisco, para comenzar. Pero además están completamente en la indefensa laboral plena, porque a ver, ¿a quién acuso y cómo demuestro, etcétera? Y verdaderamente se van a ir contra esas personas, contra los zares que mencionaba, no. Imposible. Más trágico aún, al día de hoy, de cada 10 empleos que se generan, digo, cantarán alegrías porque, ay, mira, estamos generando empleos, sí, pero al día de hoy, hoy por hoy, todavía 7 de cada 10 empleos que se generan son en esta economía informal. Por lógica. O sea, esto es como la vida. Es decir, pues, ¿qué me resulta más fácil? Pues resulta que en cierta delegación, en esta ciudad, yo sé que hay cierto grupo que es afín al delegado o al partido del delegado y por lo tanto, bueno, tiene sus grupos de comerciantes organizados y por lo tanto me hago amigo de ellos y me pongo en tal esquina o me consigo que me den tal accesoria, etcétera. Y claro, no hay contribuciones, no hay impuestos, no hay esa protección jurídica y digámoslo así, ¿la gente come? Sí, pero me atrevería a decir que es como el diabético que está comiendo, tomando refresco, bebidas azucaradas y carbohidratos. Pues sí, se mantiene, pero va derecho a la tumba. Y si esto no cambia de manera radical, bueno, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? De hecho, por ahí va mi siguiente pregunta. Quiero que esta sea la pregunta trágica y ya después que Héctor cierre con algo bonito. Bueno, pero nos quedan 10 minutos, ¿no? Hay que medirle ahí. No, ves que como dices, Mari, se ve venir un poco el apocalipsis, o no sé si tú lo ves por ahí, que, a ver, cada vez la pirámide poblacional no está jugando a nuestro favor en unos cuantos años, ¿no? Vamos a ser muchos viejitos y pocos jóvenes. Bien dicho. Uh-huh. De estos... prácticamente con el antiguo régimen de pensiones que era pues más generoso, ya a nosotros no nos tocó eso. Uh-huh. Gracias por participar, lo que usted ahorró en su Afore, bien o mal, pues es con lo que usted se va a ir a su casa. Y lo que le dure. Y pues cada vez son menos hijos los que tiene uno y que esos hijos
al no alcanzar estas afores, pues van a tener que colaborar, o yo no sé a dónde nos vamos a ir nosotros cuando seamos ancianos. ¿Qué va a pasar si ves ahí un apocalipsis o qué va a pasar? Fíjate que desde la perspectiva de los estudiosos, lo más dramático de este apocalipsis que tú dibujas es el apocalipsis que hace analogía con cocinar una rana viva. Conocen ese cuento, ¿verdad? Uh-huh. Que si quieres cocinar una rana viva, no la eches al agua caliente, ¿no? Ponle en el agüita, que vaya subiendo la temperatura, se va a dormir y pues ahí acabará sus días, ¿no? Entonces, un poco el problema, o mucho del problema que estamos viviendo, es que seguimos en esa misma dinámica. Y entonces, a ver qué le pasamos el problema, ¿verdad? Entonces, acabó mi administración y le heredo a la siguiente y le heredo a la siguiente. Entonces, va subiendo la temperatura, pero como todavía no le quema a la siguiente administración, bueno, todavía creo que le puedo endosar el bulto al que viene, ¿no? Y me parece que la parte más delicada con la que estamos jugando es precisamente la que tú mencionas. Número uno, las pensiones anteriores, para comenzar, solamente era una mitad de la población la que estaba suscrita al Seguro Social y la que podía gozar de los beneficios de una pensión del seguro. El resto de la gente no estaba inscrita al Seguro Social precisamente por estas contradicciones. Así es que de por sí ya íbamos perdiendo. Pero al día de hoy, como bien dices, ¿qué es lo que nos sostenía? La red familiar. Entonces, esas redes familiares de familia extendida, valga la redundancia, es lo que permitía que precisamente los ancianos o la gente que conforme vayamos enfermándonos y demás, pudiéramos tener un cierto soporte. Y aquí sí estoy hablando del 60% de este país que vive en situación, en cifras de la ONU, de pobreza y luego pobreza extrema, ¿no? Entonces, desde esa lógica, desde luego la red social te sostenía, pero la red familiar se está extinguiendo, se está diluyendo cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me parece que vamos a estar viendo ahí? Pues los hijos irán sosteniendo de uno a uno a los padres, y por otro lado, me parece que al momento en que esa población se asuma como un factor político importante, el Estado intervendrá. Bueno, no por nada hay ciertos partidos políticos que ven ahí su capital. ¿Por qué? Porque finalmente votan y porque finalmente tienen presencia y tienen una capacidad de movilización, ¿verdad? Entonces, mientras se les vea como ese capital político, se les atenderá. Mientras no se les vea, se les dejará ahí en la inanición. Terrible. Pues se nos está acabando el tiempo, Mario. Yo creo que valdría la pena en un minutito dar algunas recomendaciones, particularmente para los jóvenes, para las personas que se integran al mercado laboral, de hacia dónde apuntarle, porque la cosa se pone difícil, y aprovechar este tema de las redes familiares y de amigos me parece fundamental para poder generar riqueza, ¿no? El tema fundamental que yo creo que los jóvenes tienen que les tienen que dar conciencia es una, y sobre todo muy clara. Tradicionalmente el joven decía, es la educación formal y la universidad la que me va a dar movilidad socioeconómica. Hoy por hoy eso es imposible. No solo porque cada vez la matrícula está más saturada, sino porque no es garantía de nada. Entonces me parece que el gran talento que nuestros jóvenes tienen que desarrollar, tienen que voltear a ver, es dónde puedo generar ese valor económico agregado. ¿Dónde está la riqueza? ¿Será en mi pequeña servicio de música para fiestas? A lo mejor me estoy viendo muy anticuado, pero eso es lo que hacían mis alumnos cuando estaban en prepa, ¿verdad? ¿O será algún otro tipo de servicio? No lo sé, pero tengo que tener la inventiva suficiente y sobre todo recordar que esto no se saca adelante solo. Esto necesariamente pasa por construir nuevos enlaces, nuevas relaciones entre jóvenes para poder decir, bueno, cómo entre nosotros podemos ir viendo la manera de organizarnos para producir algo verdaderamente de valor agregado multiplicado que nos permita digamos, ir más allá del mero empleo de subsistencia. Pero se tiene que mirar al mercado, se tiene que decir qué puedo proporcionarle a ese mercado que genere beneficio. Y el otro lado, por supuesto, es no habrá mercado mientras no haya ingreso. Esa es otra labor. Mientras sigamos pensando, ¿verdad?, que un ingreso amarrado, que un ingreso controlado, esa es la solución para la inflación y para todos los problemas del país, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque eso hará que nuestro mercado siga siendo deprimido. Y la venta de artículos de lujo a mercados premium tiene un límite y aparte requiere un posicionamiento de marca. Pues ya escucharon, jóvenes y no tan jóvenes. Hace falta creatividad, innovación, empeño, valores fundamentales del trabajo y, como diría la Bamba, y otra cosita y arriba, tener esa chispa para que prenda ese negocio
E intentarlo, no importa fallar, no darse por vencido y pues tratar de generar empleos para los demás, o si uno le gusta más estar como empleado, pues hacer su mejor esfuerzo, dignificarse en el trabajo. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado. También recibimos una llamada de una persona que se quiere jubilar, pero que su acta de nacimiento no trae su nombre completo. Pues es muy sencillo, tiene que ir al registro civil, ahí a cambiar, ahí le van a decir qué documentos tiene que llevar o testigos, etcétera, y ahí le pueden apoyar. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias, profesor Mario Zavala, por acompañarnos. Muy ilustrativa su plática, muy... Pues sí, nuestra situación no está tan fácil, pero no está tan mal. Hay que meterle ganas, ¿no, Héctor? Tenemos muchas cosas que hacer como generación, sobre todo esta idea, generar riqueza, que es verdaderamente el camino por el cual podremos acabar con los grandes problemas que tenemos en México y ser una nación competitiva. Muchas gracias, amigo Radio Escucha, por quedarse con nosotros. Esto fue su programa Es tu Derecho. Hasta la próxima. Esto fue Es tu derecho. Un programa de la Comisión Esto Mexicana fue de Derechos Humanos. Es tu derecho. Héctor Uriel Rodríguez Un y programa de la Mónica Comisión Garrido. Mexicana de Derechos Humanos. Es tu Con derecho. Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.